reunión de trabajo con el presidente, por eso tuvimos que cambiar también la sede. Entonces, les pido su comprensión por eso, porque a las 8 tengo la reunión con el presidente. Entonces, la agenda del señor presidente para el día de hoy es a las 8 de la mañana. Perdón, hoy es Durango, Sinaloa y Baja California, gira 588, ahí están los números. Es la gira número 12 a Durango, en lo que va del sexenio, a Sinaloa la 15, a Baja California la gira 16. Las actividades, hay una reunión de trabajo con el señor presidente ahorita en la mañana, luego el presidente graba el programa de radio, luego pues inicia propiamente tiene una audiencia con un empresario de la industria vinícola de España, lo acompaña el secretario de Agricultura, Francisco Mayorga, y luego el señor presidente inicia la gira por los estados de Durango, Sinaloa y Baja California Sur. En Durango inaugura el tramo Durango-Otinapa de la autopista Durango-Mazatlán que ustedes conocen. El proyecto en Sinaloa es el inicio del tramo Concordia-Copala, también en la lógica de la construcción de la autopista Durango-Mazatlán. En Baja California Sur, inicio de los trabajos de modernización de la carretera La Paz-Los Cabos. Luego arribo a Mexicali, hoy en la noche a las 19 horas, y ahí se va a quedar a dormir el señor presidente hoy en la noche en Mexicali, para mañana iniciar la gira a Sonora, el viernes, que habrá dos inauguraciones, el periférico de Hermosillo, en Baja California, que será la gira 22, en Sonora la gira 16, en lo que va del sexenio, y ahí en Baja California es la supervisión de la modernización de la carretera Mexicali-San Luis-Río Colorado. En Sonora, banderazo e inicio de la tercera etapa de la modernización y ampliación de la carretera Hermosillo-Bahía de Quino, y luego la inauguración del periférico oriente de Hermosillo y el cierre pues del maratón carretero de esta semana dedicada a la obra de infraestructura carretera del gobierno. Antes de pasar a las preguntas que podamos tener en este momento, quisiera dos notas plantear, dos notas. Primero, durante las 2 últimas semanas se han dado a conocer datos muy relevantes para la economía mexicana, mismos que deseo compartir con ustedes. Uno, al inicio de esta semana, el riesgo país alcanzó los mínimos históricos. El pasado lunes 27 de febrero llegó a los 93 puntos base. Esto es una muestra de la confianza en nuestro país. Acuérdense ustedes que cuando llegó este gobierno, los índices de riesgo país andaban por los 300 puntos. Hoy solo Chile tiene un indicador superior al mexicano, anda en los 60 puntos Chile, Argentina en los 400, Brasil en los 400, para comparar qué significa esto. Es uno de los mayores éxitos, y la economía que se logra por bajo riesgo país en términos de los intereses de que hay que pagar de la deuda es extraordinaria. Dos, las tasas de interés continúan a la baja. La tasa líder de los CETES a 28 días extendió a 31 semanas consecutivas su tendencia descendente. Su rendimiento se ubicó en los 7.42%, que explica también la reactivación del crédito en México. Tercero, mejora del empleo. El pasado mes de enero la tasa de desocupación se ubicó en 3.53% de la población económicamente activa, porcentaje inferior al 4.14% registrado en el mismo mes del año anterior. El personal ocupado en la industria de la construcción aumentó
8% en el mes de diciembre del 2005 con relación al mes de 2004, convirtiéndose en una de las áreas de mayor generación de empleo en el país, y ahí está pues todo el programa de vivienda. 5. En 2005 México captó mayor inversión extranjera que ningún otro país de América Latina. Al cierre, la Secretaría de Economía informó que la inversión extranjera directa alcanzó los 17.804 millones de dólares. 6, y un dato extraordinariamente importante, el Producto Interno Bruto por habitante creció 11% al cierre de 2005, alcanzando los 81.235 pesos, que medido en dólares se ubicó en los 7.456 dólares al cierre del año pasado, con lo que se constituye en el per cápita más alto de la América Latina. 7. La producción minero-metalúrgica creció 10% en diciembre en términos reales respecto al mismo mes del año anterior. Y 11. Continúa el fortalecimiento paulatino del mercado interno y la recuperación gradual del poder adquisitivo. Las ventas minoristas y mayoristas se incrementaron en 4.4 y en 0.8% respectivamente al cierre del 2005. Todos estos indicadores demuestran que la economía mexicana continúa su buena marcha y que la política económica de la actual administración está dando buenos resultados a los mexicanos, y que son todos estos datos que revelan que el trabajo que hace el gobierno para blindar nuestra economía de cualquier crisis al cierre del sexenio no tenga lugar como ocurrió en periodos anteriores. Y una segunda nota que quiero leer es en relación a las declaraciones públicas del presidente. Quiero precisar lo siguiente. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice, y cito: en los Estados Unidos Mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ellas mismas establecen. Termino la cita. El artículo 3 dice que la democracia no es solamente una estructura jurídica, sino una forma de vida fundada en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. El artículo 6 de la Constitución dice, y cito: las manifestaciones de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho a la información será garantizada por el Estado. Termino la cita. Cualquier intento de coartar estos derechos a los ciudadanos, incluidos entre ellos al presidente, es anticonstitucional. El discurso del presidente se apega estrictamente a los deberes de todo mexicano de promover la democracia como una forma de vida y a su deber de cumplir con el derecho de los ciudadanos a la garantía de información del Estado. La continuidad económica ha probado su éxito en los últimos 10 años. Solo decir que se ha duplicado el Producto Interno Bruto y se ha duplicado el per cápita. La continuidad de la política social y de salud está garantizada por las leyes mexicanas. Querer ver en los llamados a la continuidad de lo que han sido en los últimos 10 años políticas positivas para el país algún tinte proselitista es querer ignorar los códigos de la democracia
y la dinámica de las sociedades abiertas. El deber de toda democracia es ampliar los espacios para la libertad de expresión y este gobierno ha cumplido siempre con este deber. Las y los mexicanos reconocen al presidente con sus altos niveles de calificación y aprobación, precisamente su permanente disposición a mantenerla informada con honestidad y con transparencia. La Presidencia de la República reitera su disposición en el marco de las garantías constitucionales a colaborar con todas las autoridades para que el proceso electoral se realice con todas las garantías que ofrece la ley. Compañera, a ver, primero, perdón. Hola, ¿qué tal? Rosalba Mezcua. Espérame un segundo. Ya, aquí ya. Sí. Rosalba Mezcua de Radio 13. Sí. Don Rubén, a mí me gustaría saber qué va a hacer el gobierno federal para desactivar este asunto ya, pues que está trayendo malos augurios en cuanto al sindicato minero, quien pues también le ha demandado ya al gobierno federal a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que no meta las manos en la vida interna de los sindicatos. Sin embargo, bueno, ayer vimos que en este paro que realizaron ya los trabajadores mineros se registran pues hasta cierto punto pérdidas económicas y pues de que siga este paro la situación se torna muy difícil. ¿Cuál es la postura del gobierno para desactivar esta bomba de tiempo que pues en este momento ya empezó a contar hacia abajo? Gracias. El gobierno de la República no ha intervenido de ninguna manera en la vida del sindicato. Los sindicalistas desconocieron a su dirigente anterior y la Secretaría del Trabajo tomó nota de esa sustitución. Es un problema que toca resolver a los sindicalistas en términos de su dirección, no al gobierno de la República. La Secretaría del Trabajo el día de ayer ya también, que le toca a ella reconocer o no la legalidad de las huelgas, declaró que estas huelgas son ilegales y habrá que seguir el proceso que está contemplado en las leyes en el caso de el establecimiento de huelgas de carácter ilegal. El diálogo entre los sindicalistas y el diálogo entre las empresas y el sindicato es la mejor manera de resolver estos problemas. Compañero. W Radio. Yo quisiera preguntarte respecto a esta cita que haces de los 3 artículos de la Carta Magna. Si bien es cierto, el Ejecutivo Federal no puede solicitar la protección ni el amparo de la Justicia Federal, sin embargo, podríamos estar hablando referente a este análisis que está haciendo el IFE a los discursos del señor presidente. De alguna forma, ¿se podría interponer alguna controversia ante la Suprema Corte o alguna figura jurídica para evitar que se violenten las garantías y los derechos constitucionales del presidente o de la presidencia? No está contemplado esa posibilidad por parte de la Presidencia de la República. La Presidencia de la República acatará la resolución de los órganos del Estado, trátese del IFE, trate de la Suprema Corte, solo hace un llamado a que se haga en el marco de estricto respeto al señalamiento de la Constitución. Sí, perdón, pero no me queda claro entonces el evocar estos artículos de la Constitución como el artículo 3 y el artículo 6, simplemente el decir se están violando las garantías, los derechos constitucionales, como bien lo expresas, le acabas de dar cita a estos artículos. Entonces, ¿qué pasaría? Simplemente violentarían las garantías constitucionales del presidente de la presidencia y que le den solo un llamado. Estamos haciendo un llamado a la sociedad, a los medios públicos, a las autoridades, para que en el marco de los derechos constitucionales se ubique la discusión que está teniendo lugar hoy sobre si el presidente puede o no señalar lo que él mismo piensa en términos de su gestión de gobierno. Hola, buenos días. Margarita Vega, del periódico Reforma. Regresando al caso de los mineros, Rubén, tú señalas, en coincidencia con el secretario del Trabajo, que sería una cuestión entre los trabajadores y que se desconoce al ex líder. Pero ayer el secretario Abascal dijo que serían los tribunales que tendrán que resolver este caso. Entonces, bueno, yo te preguntaría por qué la contradicción al interior del gobierno. No veo dónde está la contradicción, no hay ninguna contradicción. Hay una toma de nota
por parte de la Secretaría de Trabajo de la destitución. Si la otra parte considera que ha sido violentado sus derechos, pues tendrá que ir a los tribunales, pero no hay ninguna contradicción. Una cosa es primero, otra cosa es después. Se tomó nota de la destitución, toca eso a la Secretaría del Trabajo. Si es una de las partes esté inconforme, pues toca que recurra a los tribunales y recurra a las propias instituciones de la República. Gracias. Siguiendo con la misma pregunta, ¿ya tienen más o menos el alcance del impacto que podría tener estos paros a nivel económico y se han considerado la requisa? En todo caso, no tengo esos datos, habría que preguntarlos directamente a la Secretaría del Trabajo. Sara, Leticia, no está considerada en este momento y esperamos que en el marco de nuestras leyes se opere en estricto respeto a las mismas y que las huelgas que han sido declaradas ilegales se actúe a través de los órganos correspondientes. Leticia, Sara, o se dije Sara, Leticia. Buenos días, Rubén. Voy corriendo, me faltan 5 minutos. ¿Por qué si desde el 17 se sabía que ya Napoleón Gómez Urrutia no era más el líder sindical, cuando estalla este asunto de la mina y él hace declaraciones, aquí se respondió todavía a él como líder sindical, si el gobierno ya tenía conocimiento? Porque es hasta después cuando sucede todo esto y dicen, bueno, ya teníamos notificación, y también entonces el presidente ya no va a defender su derecho de libertad de expresión. Digamos, sería el último llamado, y si el IFE le pide que modifique su discurso, ¿lo hará? Gracias. Si el IFE pide que se modifique el discurso y la Corte resuelve que no vuelvan los comerciales o que no vuelvan los spots, la Presidencia acatará esas resoluciones en respeto a la determinación que estos órganos del Estado mexicano tomen. Solo si estamos señalando que se tome en cuenta el propio texto de la Constitución y superemos esta coyuntura electoral y ubiquemos las cosas en su justa dimensión. Y respecto a lo primero, si no mal recuerdo, me puedo equivocarme ahorita, creo que esa toma de nota es un viernes y la explosión es un domingo. Entiendo que se haría pública el lunes y pasan estos acontecimientos, y entiendo entonces que entre la Secretaría del Trabajo y la nueva dirigencia sindical, dado la gravedad de los hechos, deciden no comunicar eso, ¿no? Pero la toma de nota es de viernes 17 y ahí están las actas, ¿no? Y es público. Leti. Sí, muy buenos días, Rubén. Nada más para ser puntual, entonces, ¿no hay ningún interés del Gobierno de la República en castigar a Napoleón Gómez por las declaraciones que hizo y por esta espontánea posición férrea en contra del Gobierno, como se dice en un área del sindicato, de que esto que está sucediendo es una venganza del Gobierno federal para callarlo? Quisiera saber si esto es verdad. Y por otro lado, mientras no exista una posición oficial del IFE o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el señor presidente no modificará esta posición de fomentar entre los mexicanos la necesidad de continuar con estas políticas públicas más allá de su sexenio, como ayer mismo lo explicó él. Gracias. Lo primero, de ninguna manera hay ninguna acción de la Presidencia de la República contra nadie en lo particular. Sí hay en el caso particular de este dirigente una investigación de la PGR por actos de supuesta corrupción que habrá de tener que ser probada, pero eso lo tiene la PGR. Y en todo caso hay que aplicar el Estado de Derecho y hay que velar por los intereses de los trabajadores, no de las cúpulas sindicales que se han aprovechado de precisamente los trabajadores. Hay evidencias de que hay actos graves de corrupción que hoy persigue la Procuraduría General de la República. De otro lado, decir que, como tú bien sabes, hemos acatado de manera estricta con las disposiciones ya tomadas por la Corte, por eso se suspendieron los spots. No es que vayamos en el futuro, estamos hoy mismo, este día, todos los días, acatando las resoluciones. La Corte decidió que no se hicieran esos spots,
se salieron del aire. Antes el IFE había solicitado que en unos spots se modificara una frase, fueron eliminados de los spots, que se añadiera una leyenda, se añadió. En todo momento hemos sido extraordinariamente respetuosos. La aclaración o esta toma de posición que hacemos es para contribuir a la discusión y dar un marco a la discusión para que todos seamos conscientes de en qué consiste la libertad de expresión, en cómo la Constitución ofrece la garantía a los ciudadanos de expresarse de manera libre y solo estamos recordando y reiterando estos elementos sustantivos de la democracia mexicana para ubicarla en contexto. Perdón, mil gracias. Nos vemos el lunes. Mañana no hay conferencia. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día.